El tema de hoy es lesión renal aguda. Aquí, por sus siglas en inglés, Acute Kidney Injury. Voy a abordar la fisiopatología, el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad basándome en en la última guía de UpToDate y en la última revisión de la revista Nature relacionada al tema. Bueno, primero es importante definir qué es la lesión renal aguda. Bueno, de acuerdo a la guía CADIO, que es en la cual suelen basarse la mayoría de nefrólogos, corresponde a la presencia de uno o más de los siguientes criterios. Un incremento de creatinina de al menos 0,3 miligramos por decilitro en menos de 48 horas, un aumento de creatinina más de 1,5 veces el valor normal en los 7 días previos. ¿Esto qué significa? Tenemos el valor basal de creatinina medido en un paciente y durante 7 días posteriores a esta primera medición, evidenciamos un incremento mayor a 1,5 veces de este valor de creatinina. Si este es el caso, podemos definirlo como una lesión renal aguda. Y finalmente, un volumen urinario menor a 0,5 mililitros por kilogramo por hora por al menos 6 horas. De estos, de acuerdo al UpToDate, los más confiables para lesión renal aguda corresponden al primero y al segundo, puesto que el volumen urinario puede ser bastante variable y puede que, incluso si no existe lesión renal aguda, el paciente presente un volumen urinario bajo, por ejemplo, pacientes deshidratados. Bueno, ¿cuáles son las etiologías de la lesión renal aguda? ¿Cuáles son las más frecuentes? De todas ellas, la más frecuente es la necrosis tubular aguda, y especialmente esta en pacientes con sepsis, hipotensión, que hayan estado sujetos a una cirugía mayor previa, como una cirugía cardíaca, o complicaciones obstétricas. Son algunas de las causas más frecuentes para necrosis tubular aguda, correspondiendo al 50%. La causa prerrenal corresponde al 20% de estas. Las más frecuentes son hemorragia, hipovolemia, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome hepatorrenal y shock, que puede ser por cualquiera de estas causas antes mencionadas. Una falla renal aguda sobre crónica, ¿esto qué significa? Pacientes con una lesión renal crónica, con una enfermedad renal crónica, que por cualquier motivo, pueden ser los que mencioné antes, tienen una lesión renal aguda, que está sobrelapada a esta lesión renal crónica. Causa postrenal, es decir, puede ser obstructivas, glomérulo corresponde al 10%, glomerulonefritis y vasculitis al 4%, nefritis intersticial aguda al 2% y ateroembolismo es menor al 1%. Hay más causas, pero estas son las que se describen por lo general. Bueno, en la fisiopatología, primero importante determinar cuáles son las diferentes etiologías para la lesión renal aguda. Tenemos que aquí dividir las etiologías en prerrenal, renal y postrenal. ¿Qué es la enfermedad prerrenal? Pues, bueno, básicamente es cualquier alteración que conduzca a una menor perfusión del riñón en general. Entonces, básicamente, el problema va a encontrarse antes del glomérulo, es decir, en la vasculatura que está previa al glomérulo. Es ahí donde se encuentra el problema que está conduciendo a la lesión renal aguda. Dicho esto, vamos a tener causas de hipoperfusión generalizada y causas de hipoperfusión que están limitadas a las arterias renales o a la microvasculatura del riñón. En cuanto a las causas de hipoperfusión generalizada, tenemos eh, depresión de volumen, tenemos congestión y edema y disminución de la resistencia vascular periférica. En cuanto a las causas de depresión de volumen, bueno, las básicas, hemorragia, diarrea, vómito, deshidratación, que puede estar relacionada a la diarrea y vómito, o a sudoración excesiva, o a quemaduras, diuréticos, que pueden generar una gran pérdida de volumen a través de la orina, pueden llegar a depletar el volumen intravascular. Causas de congestión y edema, tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva, la cirrosis y el síndrome nefrótico. ¿Qué es lo que sucede en estas tres patologías en particular?
Como tal, no hay una depresión de volumen, pero lo que ocurre es que, como ya voy a explicar más adelante, hay un volumen intravascular que es poco efectivo para llegar a perfundir, puesto que la mayor parte del volumen se está quedando en el tercer espacio, se está quedando en el intersticio. En cuanto a las causas de disminución de la resistencia vascular periférica que puedan causar lesión renal aguda, de las más importantes, siempre recuérdenlo, es la sepsis. También tenemos la terapia antihipertensiva. Otra de las causas aquí puede ser pancreatitis, que olvidé poner. Recuerden, en la pancreatitis hay una reacción inflamatoria sistémica muy importante que está comprometiendo la función vascular, que genera vasodilatación debido a los mediadores inflamatorios y de vasodilatación liberados durante este proceso. En cuanto a la isquemia renal aislada, podemos tener principalmente estenosis renal en un paciente que está recibiendo IECAS vara 2. ¿Por qué? Un paciente con estenosis renal, que de por sí ya tiene una hipoperfusión del riñón, que puede llegar a tener hipoperfusión del riñón, si nosotros administramos IECA o ARA2, lo que va a generar es una disminución en la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque al administrar estos fármacos se genera vasodilatación de la arteriola eferente. Recordemos que para que haya una adecuada tasa de filtración glomerular, en algunos casos se da vasoconstricción de la eferente para aumentar la presión hidrostática intraglomerular. Si esto no está presente, pues se va a filtrar menos. Más aún si es que hay ya una hipoperfusión localizada en el riñón debido a una estenosis renal. Y fármacos que alteran la hemodinamia renal se encuentran los AINES, los inhibidores de la calcineurina, y en particular estas dos causas, los AINES y los inhibidores de la calcineurina, como voy a explicar más adelante, generan vasodilatación de la arteriola aferente, con lo cual, generan vasoconstricción de la arteriola aferente, con lo cual hay menos flujo intraglomerular y con ello menos tasa de filtración glomerular, puesto que al haber menos volumen se filtra menos debido a una menor presión hidrostática. Y los IECAS y ARA2 a través del mecanismo que mencioné previamente, especialmente en aquellos pacientes con estenosis renal, sea por aterosclerosis o sea por una displasia fibromuscular o por una infiltración maligna. Bien, en cuanto a la hipoperfusión generalizada, ¿qué es lo que va a suceder? Básicamente es que tenemos un menor volumen intravascular efectivo. Esa es la causa básica, ¿ya? Puede darse debido a una disminución en la resistencia vascular periférica, a una disminución en el gasto cardíaco, un menor retorno venoso, un menor volumen, las causas que sean. ¿Y esto qué es lo que va a generar? Como mecanismo compensatorio, se va a detectar a nivel de los varoreceptores presentes en el callado aórtico, presentes en el seno carotidio, se van a mandar impulsos a través de los nervios vago y glosofaringio hacia el tallo cerebral. En el tallo cerebral, eh, donde se encuentran centros vasomotores, centros cardiomotores, entre otros, neuronas que están relacionadas al sistema autónomo, va a generar activación del sistema simpático. Y además va a generar de manera ascendente en dirección al hipotálamo activación de las neuronas presentes en el núcleo supraóptico, que es lo que va a generar estos dos procesos. Básicamente liberación de ADH desde el hipotálamo y desde el sistema nervioso simpático se va a liberar norepinefrina y epinefrina. ¿Cuáles van a ser los efectos de estas tres hormonas en pacientes que presentan una hipoperfusión generalizada, que presentan una depresión de volumen, que presentan una menor presión arterial? Básicamente, norepinefrina y epinefrina van a generar un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la contractilidad cardíaca, lo cual va a llevar a un aumento del gasto cardíaco.
También pueden llegar a, estas catecolaminas pueden generar vasoconstricción y con ello aumenta la resistencia vascular periférica. De igual manera, la ADH a través de los receptores B1 para la vasopresina va a generar vasoconstricción, lo cual va a aumentar la resistencia vascular periférica. Y principalmente esto va a producirse en la circulación esplácnica, en la circulación renal, en la circulación de la piel y los músculos para perfundir de mejor manera a los órganos principales, en este caso el corazón y el cerebro. Adicionalmente, estas hormonas van a tener acción directa en el riñón. La ADH, por su parte, a nivel del conducto colector, va a aumentar a través de los receptores B2, va a aumentar la expresión de las acuaporinas. Y con la expresión de las acuaporinas se va a reabsorber más agua. Por el lado de la norepinefrina y la epinefrina, al actuar en los receptores beta 1 en el riñón, se va a estimular la producción de renina. Va a estimularse la producción de renina. Y con la producción de renina va a estimularse el eje renina, angiotensina, aldosterona, con lo cual va a haber una mayor reabsorción de sodio, principalmente. Todo esto va a conducir a mayor volumen intravascular, con lo cual se busca compensar esta falta de presión, esta falta de volumen, esta baja perfusión. Pues bien, pero para que llegue para que una perfusión generalizada llegue a una lesión renal aguda, significa que este mecanismo no llega a ser el adecuado, no llega a compensar las necesidades del organismo. Y entonces, a pesar de todo esto, vamos a tener a nivel de las arterias renales, vamos a tener un menor flujo renal. Un menor flujo renal va a conducir a una menor tasa de filtración glomerular. Y esto va a conducir a un incremento de los azoados, como la creatinina y la urea, y a una retención de volumen en algunos casos. Bien, en cuanto a por ejemplo, a las causas de congestión, de edema, como la insuficiencia cardíaca congestiva, como la cirrosis o el síndrome nefrótico, ¿qué es lo que va a suceder? En el caso de la insuficiencia cardíaca, tenemos que, eh, al haber una disminución en la función cardíaca, en la contractilidad cardíaca, va a producirse congestión a nivel se va a producir congestión a nivel de las cavidades cardíacas, a nivel del ventrículo izquierdo, después a nivel de la aurícula izquierda, después a nivel de la circulación pulmonar, y esto va a generar después congestión en el corazón derecho, y esto de manera retrógrada. Vamos a tener ingurgitación yugular, vamos a tener congestión hepática y congestión a nivel de las vísceras abdominales, a nivel de miembros inferiores. ¿Cuál va a ser el efecto directo que va a tener esto en la circulación? Es que al estarse desplazando el volumen del medio intravascular al medio extravascular o intersticial debido al aumento de la presión hidrostática por esta congestión, va a haber menos volumen, va a haber menos volumen en la circulación sistémica, en la circulación arterial sistémica. A nivel de la aorta, a nivel de las ramas de la aorta, a nivel de las arterias renales va a haber menos volumen efectivo, puesto que, como les menciono, el volumen se está quedando en el intersticio, en dirección retrógrada a la circulación eh, arterial. En el caso de una cirrosis hepática, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Por qué no hay volumen intravascular efectivo que logre perfundir adecuadamente los órganos, que logre perfundir adecuadamente los riñones? Pues básicamente, al haber daño hepático, al haber compromiso de la vasculatura hepática, va a haber una hipertensión, va a haber una hipertensión portal. ¿Qué es lo que va a generar la hipertensión portal? Bueno, que básicamente se produzca congestión a nivel de las vísceras abdominales,
a nivel de las paredes del estómago, del intestino grueso, del intestino delgado, va a aumentar la presión hidrostática y con ello el volumen vascular. La parte líquida va a desplazarse hacia el medio extravascular, hacia el intersticio. De igual manera, debido a a la disfunción hepática que conduce a una menor producción de proteínas como la albúmina, ya al haber una menor producción de albúmina, esto va a producir una menor presión oncótica. ¿Qué es la presión oncótica? Recordemos. La presión oncótica básicamente es aquella en la cual tanto proteínas como otros solutos electronegativos atraen las moléculas de agua hacia el espacio intravascular, eh, a grandes rasgos. Es esta fuerza, esta atracción que generan principalmente proteínas para atraer el agua. Recordemos que las proteínas están principalmente presentes en el líquido intravascular y es por ello que una disminución de la albúmina va a generar que menos agua sea retenida, va a generar que menos agua sea retenida en el medio intravascular. Por lo tanto, al haber una disminución de albúmina, el agua puede salir fácilmente hacia el tercer espacio. Y con ello va a haber una disminución del volumen intravascular efectivo, puesto que el agua, el líquido principalmente, se está quedando afuera de los vasos. Y bueno, debido a ello hay un menor retorno venoso hacia el corazón derecho y con ello un menor retorno venoso al corazón izquierdo y debido a ello menor volumen efectivo en la aorta y en sus ramas. Lo mismo para el síndrome nefrótico, es básicamente el mismo mecanismo que expliqué para este caso de la cirrosis. En el síndrome nefrótico, recordemos, están perdiendo proteínas a través del riñón, o a través eh, de la membrana de filtración glomerular. Esta va a estar afectada y va a estar más permeable a proteínas, va a tener una menor carga negativa y debido a ello se van a excretar más proteínas hacia la orina. Al excretarse proteínas hacia la orina en una gran cantidad, hay una menor presión oncótica dentro de los vasos y con ello menor agua que puede ser retenida dentro de los mismos y con ello menor volumen efectivo, menor volumen intravascular. Como tercer mecanismo, el relacionado a los fármacos que alteran la hemodinamia renal. Recordemos un poco la fisiología. La ciclooxigenasa produce prostaglandinas. La ciclooxigenasa está expresada en casi todos los tejidos del ser humano. Las prostaglandinas, en particular a nivel del riñón, a nivel de la arteriola aferente, va a generar vasodilatación para mejorar la perfusión del glomérulo y con esto favorecer una adecuada filtración glomerular. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros administramos AINES como ibuprofeno, como naproxeno, esto va a generar inhibición de la ciclooxigenasa. Inhibición de la ciclooxigenasa. Y al haber una inhibición de la ciclooxigenasa no se produce prostaglandinas. El efecto directo de esto es que no se va a producir vasodilatación a nivel de la arteriola aferente. Esto va a producir una vasoconstricción que va a generar una menor perfusión intraglomerular, una menor presión hidrostática en el glomérulo y con ello disminuye la filtración hacia el espacio urinario. Bien, entonces que en general, una hipoperfusión generalizada, una hipoperfusión local o específica del riñón o la administración de fármacos que alteren la hemodinamia renal, que generen vasoconstricción de la arteriola aferente, va a generar que si normalmente tenemos una adecuada filtración del plasma hacia el espacio urinario, se produzca una disminución del mismo y entonces va a haber menos volumen
dentro del espacio urinario. Entonces, menor flujo renal conduce a una menor tasa de filtración glomerular y con ello no pueden eh, excretarse ciertos productos de desecho, como por ejemplo los azoados, entre ellos la creatinina y la urea, además de otras toxinas. Pero, ¿qué es lo que sucede en particular en la lesión prerrenal? Hay algo muy importante a aclarar en este punto, y es que en la lesión prerrenal, típicamente no hay una alteración en la función de los túbulos. La integridad de los túbulos permanece adecuada. ¿Qué significa? Que estos van a poder seguir secretando y van a poder seguir absorbiendo solutos, a diferencia de lo que vamos a ver más adelante en la necrosis tubular aguda. En la lesión prerrenal sencillamente hay una menor filtración glomerular que conduce a una mayor retención de azoados y a una menor excreción en general, pero sin necesariamente que haya una alteración en los túbulos. Eh, bueno, ¿esto qué efecto va a tener? Va a generar que el poco filtrado glomerular que se produce sea adecuadamente reabsorbido lo que tenga que reabsorberse. Por ejemplo, el sodio logra reabsorberse adecuadamente, la creatinina logra ser excretada adecuadamente, la urea de igual manera logra ser reabsorbida adecuadamente. Entonces, en el estudio de la orina de los pacientes con lesión prerrenal, con un AQI debido a lesión prerrenal, vamos a tener que la concentración de urea va a ser más baja, el agua va a haber un menor volumen en general de la orina y menor sodio, que ya vamos a ver bien en la parte de fracción excretada de sodio, en la concentración de sodio, de urea en la orina más adelante, en la parte diagnóstica. Ahora, en las causas de lesión de enfermedad renal que producen una lesión renal aguda, vamos a tener causas intrínsecas renales vasculares, intrínsecas glomerulares e intrínsecas tubulares. En cuanto a las causas intrínsecas renales vasculares, tenemos las de pequeños vasos y las de grandes vasos. En cuanto a los pequeños vasos, tenemos en primer lugar el MAJA, las anemias hemolíticas por microangiopatía. ¿Cuáles son las tres principales? La púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urémico y la coagulación intravascular diseminada. Recordemos que en estas enfermedades se produce microtrombos a nivel de la vasculatura y puede llegar a afectar de igual manera a los vasos, a la arteria aferente, a los vasos, a los pequeños vasos renales, y esto alterar la filtración glomerular. En último término, la esclerodermia de igual manera puede llegar a generar microtrombos, puede llegar a generar afectación como tal de los vasos, esclerosis de los mismos. El ateroembolismo, recordemos, ruptura de placas ateromatosas, se liberan micropartículas de estas placas, las cuales llegan a ser tóxicas y llegan a generar isquemia. Y la hipertensión maligna. En la enfermedad de grandes vasos tenemos la trombosis venosa renal y el embolismo sistémico como causas que pueden generar una lesión renal aguda. En el caso en particular de la trombosis venosa renal, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es que no logra darse esta adecuada filtración glomerular en estos casos? Tenemos que, eh, esta es una arteria y estos son los capilares. Y del otro lado está la vena. Al haber un incremento de la presión venosa que posterior a los capilares, va a alterarse o va a disminuir el flujo arterial. ¿Por qué se da esto? Porque al aumentar la presión venosa, la presión arterial debe luchar contra esta presión venosa, debe desplazar la columna de sangre que presenta este aumento de presión en la circulación venosa. Esto puede llegar a alterar eh, la perfusión a nivel de los capilares, a nivel de los pequeños vasos en este caso. Y esto de igual manera puede llegar a alterar la filtración glomerular.
En el caso del embolismo sistémico no hay mucho que explicar, básicamente hay una obstrucción y con ello una obstrucción del vaso, ya que genera isquemia, que genera menor perfusión. Ya en las intrínsecas glomerulares tenemos las que tienen patrón nefrítico, inflamatorio y patrón nefrótico. En el patrón nefrítico, ¿cuál podemos mencionar que pueda generar una lesión renal aguda? Principalmente una glomerulonefritis rápidamente progresiva. En el patrón nefrótico tenemos algunas, entre ellas la enfermedad de cambios mínimos y la nefropatía membranosa, que principalmente la asociamos al lupus. Bien, la intrínseca tubular, que es que las principales causas de lesión renal aguda, tenemos que ya lo mencionamos, 50% de los casos, necrosis tubular aguda, que puede ser de tipo isquémica o que puede ser de tipo tóxica por nefrotoxinas. En el caso de las causas isquémicas, en la necrosis tubular aguda tenemos las que mencionamos básicamente en la lesión renal, prerrenal, deshidratación, hemorragia, sepsis, pancreatitis, principalmente. Y por nefrotoxinas, ¿cuáles son estas? Que pueden llegar a generar necrosis de las células tubulares, que son nefrotóxicas. Aquí les presento el cuadrito, principalmente antibióticos como aminoglucósidos, vancomicina, piperacilina, tazobactam. Tenemos también mioglobina, hemoglobina, Foscarnet, que es este fármaco antiherpético, sidofovir, otro antiherpético, inmunoglobulina intravenosa, manitol, cisplatino, un anticancerígeno y radiocontraste. Este es muy importante. Ya, bien. Otra de las causas puede llegar a ser una nefritis intersticial aguda, que la voy a cubrir bien en un próximo video. Tenemos la causa alérgica. Aquí están las causas o los fármacos asociados a esta nefritis intersticial aguda alérgica, entre los cuales los principales son los AINES, las penicilinas y cefalosporinas, puede haber rifampicina, trimmetoprim, sulfamethoxazol, los inhibidores de la bomba de hidrógeno potasio como el omeprazol, el pantoprazol, ciprofloxacino, furosemida y cimetidina. Y en las causas no alérgicas, pues, bueno, tenemos causas inflamatorias que no sean alérgicas como la pielonefritis, esta infección del parénquima renal, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren y la sarcoidosis. La nefropatía cristalina es otra de las causas de lesión renal aguda por causa intrínseca tubular. ¿Cuáles son estas moléculas que pueden llegar a cristalizarse y afectar la integridad de los túbulos? El aciclovir es uno típico y el etilenglicol. ¿Ya? Y por último tenemos la nefropatía por cilindros. El riñón está cuando el glomérulo o la barrera glomerular permite el paso excesivo de proteínas desde el plasma. Por ejemplo, estos llegan a generar cilindros, principalmente el mieloma múltiple y la amiloidosis A. Son causas de nefropatía por cilindros. Bien, voy a ahondar un poco más en lo que es la fisiopatología de la necrosis tubular aguda, debido a que es de las causas principales de lesión renal aguda. Bueno, en estos casos tenemos, como les mencioné, dos patrones. La causa isquémica y la causa tóxica, las etiologías isquémicas y tóxicas para necrosis tubular aguda. En el caso de la necrosis tubular aguda por una etiología isquémica, vamos a ver que hay una afectación parchada o una necrosis parchada de los túbulos renales. Puede estar afectado tanto lo del túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal e incluso en algunos casos los conductos colectores, pero principalmente se limita hasta el túbulo distal. En las causas tóxicas vemos que principalmente va a estar afectado el túbulo proximal con gran diferencia, parte del asa de Henle y el túbulo contorneado distal, que son las principales partes que metabolizan eh, algunas drogas. Pero quédense con que principalmente afecta al túbulo contorneado proximal. Bien, eh, ¿qué es lo que va a suceder a nivel tubular? En las causas isquémicas, digamos, hay una menor perfusión. Esto llega a generar isquemia de los túbulos y a generar lesión
y finalmente llega a generar necrosis. ¿Qué es lo que va a producir la necrosis en los túbulos? Básicamente va a hacer que las células tubulares se desprendan de la membrana basal tubular. Este desprendimiento va a hacer que las células terminen obstruyendo, terminen obstruyendo los túbulos, generando de esta manera cilindros, cilindros que posteriormente pueden ser evidenciados en el estudio microscópico de orina, que ya voy a mencionarles de qué manera. Adicionalmente a esta obstrucción intratubular por las células necrosadas, la isquemia va a generar afectación sin necesariamente generar necrosis en la función de las células tubulares. Por eso va a haber menor capacidad de reabsorción de algunos solutos y de menor capacidad de secreción. Bueno, ahí están nuestras células tubulares muertas. Ya, en las causas tóxicas de necrosis tubular aguda, recordemos, los antibióticos son eh, un gran agente tóxico etiológico. Entre ellos, los aminoglucósidos son los más representativos, como la gentamicina. Van a generar necrosis, van a generar alteración en la capacidad funcional de estas células. También la mioglobina y la hemoglobina, en casos de, por ejemplo, una anemia hemolítica o en casos de una rhabdomiolisis, llega a generar necrosis tubular. Bien, ahora, eh, algo que se relaciona a los exámenes posteriores que se realizan en el abordaje diagnóstico de pacientes con AKI, se encuentra esta alteración en la funcionalidad de las células tubulares. Debido a la menor capacidad reabsortiva y secretora, va a reabsorberse menos sodio, va a secretarse menos creatinina hacia el fluido tubular y debido a la obstrucción que generan estos cilindros granulares de células necrosadas, va a haber una menor eh, secreción o excreción de potasio. Bien. Adicionalmente, debido a esta menor capacidad de reabsorción, el bicarbonato no va a poder ser reabsorbido adecuadamente. La urea tampoco va a poder ser reabsorbida adecuadamente. Entonces, ¿qué vamos a evidenciar? Vamos a evidenciar una mayor cantidad de urea en la orina y además, debido a la menor reabsorción de bicarbonato, los pacientes pueden llegar a presentar acidosis metabólica. Bien, entonces en la orina de los pacientes vamos a evidenciar a través de los estudios más urea, va a presentar, va a tener en algunos casos pueden ser no oligúricos los pacientes, en otros casos oligúricos y en otros casos anúricos. Así que este parámetro es un poco variable. Y van a presentar más sodio en general en la orina. Ya en las causas de lesión renal aguda de tipo postrenal, básicamente es que la orina se está acumulando o no logra ser excretada adecuadamente y se está acumulando en la vejiga, se está acumulando en los uréteres, en la pelvis renal y esto genera mayor presión eh, hidrostática intratubular, que ya vamos a ver más adelante. Bueno, algunas causas de aquí postrenal se encuentra la disfunción vesical, que puede ser de causa por una vejiga neurogénica, por ejemplo, en pacientes con diabetes, ya con neuropatía, pacientes con demencia, digamos, pacientes con Parkinson, por ejemplo. En causas medicamentosas, los anticolinérgicos van a generar que la vejiga no pueda contraerse adecuadamente. Los antidepresivos tricíclicos, de igual manera, tienen un efecto anticolinérgico. Anestésicos y opioides son otras causas que pueden generar disminución de la capacidad contráctil de la vejiga. Orolitiasis, que puede estar localizada a nivel de la pelvis, de los uréteres, de la vejiga, eh, principalmente. Hiperplasia o cáncer prostático, cáncer urotelial u otras malignidades que puedan llegar a infiltrar la vejiga o el sistema urinario. Estrechamiento ureteral, que puede deberse a inflamación de los uréteres en una infección de vías urinarias, como una
pielonefritis y fibrosis retroperitoneal. Bien, ¿qué es lo que ocurre en la lesión renal aguda de causa postrenal? Aquí les pongo un ejemplo de una hiperplasia prostática benigna en la cual los pacientes no pueden adecuadamente orinar, no pueden excretar adecuadamente la orina. Entonces la orina se acumula en la vejiga, se acumula después en los uréteres y estos además se dilatan y posteriormente puede llegar a haber incluso una hidronefrosis, llega a dilatarse la pelvis renal, los cálices y esto puede llegar a alterar la estructura y la función de los riñones. Bien, en condiciones normales, la presión hidrostática, ya la presión hidrostática intraglomerular va a ser mayor a la presión hidrostática del fluido tubular, ya del filtrado glomerular. La presión hidrostática va a ser mayor y por lo tanto, debido a este gradiente de presión, la orina va a poder ser, o el plasma va a poder ser filtrado adecuadamente hacia el espacio urinario. Pero, ¿qué es lo que sucede en una lesión postrenal, ya una enfermedad postrenal? Debido a que la orina no puede ser adecuadamente excretada, esta se va acumulando retrógradamente, aumentando de esta manera la presión. Y esto se refleja en los túbulos como un aumento de la presión hidrostática intratubular, que en algunos casos llega a ser lo suficientemente alta para ganarle a la presión hidrostática intraglomerular. Entonces, entonces en este caso no va a darse un adecuado filtrado del plasma debido a este gradiente de presión alterado. Bueno, adicionalmente, otra de las cosas que pueden ocurrir en eh, que pueden ocurrir en una lesión postrenal es que este aumento de la presión intratubular llega a afectar a las células tubulares. Este aumento de presión compromete la irrigación, de los túbulos debido a que la presión está desplazando, está llegando a generar oclusión de los vasos peritubulares y con eso se genera isquemia y se genera alteración, necrosis y posterior fibrosis de las células tubulares. Bien, una vez hemos cubierto la fisiopatología, ¿cómo evaluamos un paciente con lesión renal aguda? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, primero es sumamente importante, una vez hemos ya determinado que el paciente tiene un AQI, es sumamente importante determinar la etiología, es lo principal, puesto que la lesión renal aguda como tal no es una enfermedad que tenga un solo tratamiento, sino que al deberse a una gran variedad, un gran espectro de patologías, va a tener un tratamiento diferente dependiendo del caso. Ahora bien, dicho esto, muy importante va a ser la historia clínica. Nosotros vamos a investigar al paciente, vamos a ver qué es lo que qué es lo que le ha estado pasando últimamente, cuál es su registro médico para de esa manera poder orientarnos a un diagnóstico. Bien, en la enfermedad actual, determinar si es que el paciente ha tenido diarrea, si es que ha tenido vómito, edema, hematuria, fiebre, orina espumosa, dolor lumbar, ictericia. La diarrea nos va a estar indicando una causa prerrenal, posiblemente, el vómito de igual manera, el edema que nos va a estar indicando de igual manera que nos oriente a un diagnóstico de quizá un síndrome nefrítico, una insuficiencia cardíaca también posiblemente. Hematuria nos va a orientar principalmente a o bien una causa glomerular o bien a una causa postrenal en la cual quizá un cálculo haya generado lesión a nivel del uréter y este haya sangrado y eso se llegue a evidenciar en el estudio microscópico. La fiebre nos puede indicar una pielonefritis, nos puede indicar también una nefritis intersticial aguda de tipo alérgica. Eh, la orina espumosa de igual manera nos va a orientar o nos va a sugerir una glomerulonefritis, el dolor lumbar posiblemente una causa obstructiva, ictericia,
alguna enfermedad hepática que pueda llegar a generar disminución de albúmina y con ello menor volumen intravascular efectivo, como una cirrosis, básicamente. Y en los antecedentes patológicos personales, em, ¿qué es lo que vamos a buscar? Que el paciente haya previamente ya experimentado una urolitiasis, que ha tenido diabetes, malignidad, buscando un mieloma múltiple, un cáncer prostático, alguna enfermedad neurológica como una demencia, insuficiencia cardíaca, cirrosis, hipertensión. También vamos a investigar qué medicamentos está tomando el paciente, si es que está tomando AINES por algún dolor, por alguna enfermedad en particular, antibióticos, antihipertensivos, diuréticos. Esto nos va a orientar posiblemente a la causa. Puede ser una necrosis tubular aguda, una lesión prerrenal debida a AINES o una nefritis intersticial aguda de igual manera debida a AINES. En exámenes recientes es sumamente importante investigar si es que el paciente ha estado sujeto a alguna imagen en la cual haya necesitado contraste. Recordemos que el contraste puede llegar a ser nefrotóxico y generar una lesión renal aguda. En el examen físico, principalmente vamos a buscar signos de hipovolemia, ya que nos puedan orientar. ¿Cuáles son estos? Básicamente hipotensión, taquicardia, mucosas secas, turgencia de la piel disminuida, ojos hundidos, especialmente en adultos mayores. Es en donde más fácilmente se puede evidenciar este signo. Edema en miembros inferiores, abdomen, pulmones, que nos indiquen una insuficiencia cardíaca, que nos indiquen eh, alguna enfermedad hepática, un síndrome nefrótico, en el contexto adecuado, claramente. O también que nos indiquen que la lesión renal aguda quizá es lo suficientemente severa como para ya estar generando congestión. Erupción cutánea nos puede sugerir una nefritis intersticial aguda de tipo alérgica, especialmente cuando está acompañada de fiebre, y la eh, acrocianosis, que básicamente es cuando se produce un infarto a nivel de los dedos de las manos o de los pies, en un paciente con enfermedad eh, vascular de tipo ateromatosa, que nos pueda sugerir un ateroembolismo, especialmente aquellos que fueron sujetos recientemente a una intervención percutánea eh, para pacientes con enfermedad ateromatosa. ¿Ya qué manifestaciones clínicas como tal tiene la lesión renal aguda? Es importante en este punto mencionar que al ser de determinadas etiologías, la lesión renal aguda puede presentarse o bien de maneras asintomática en una gran proporción de pacientes o de maneras poco específicas para lesión renal aguda, porque no es solo una enfermedad. Bueno, pero ¿qué nos puede orientar a que el paciente quizá ya está sufriendo síntomas o signos urémicos o relacionados a la falla renal aguda como tal? O sea, es decir, que sean secundarios a esto. La disnea nos puede indicar quizá que hay congestión a nivel de la vasculatura pulmonar o retención de volumen, confusión, un paciente con una encefalopatía urémica eh, puede presentar alteración del estado mental. Dolor torácico por una posible pericarditis urémica. Recordemos que la urea puede llegar a generar irritación del pericardio y esto genera una efusión, genera inflamación y esto se evidencia como un dolor torácico de tipo eh, que es de tipo lancinante, de tipo punzante, que mejora cuando el paciente se inclina hacia adelante. Este nos puede indicar una pericarditis. Palpitaciones, ya en un paciente con ya una acidosis, con una hipercalemia que puede estar generando arritmias. Dolor abdominal puede ser debido a la acidosis, náuseas o vómito, de igual manera debido a la uremia, que puede generar irritación o estimulación del centro nauseoso o el área postrema en el tallo cerebral. Signos, matidez torácica indicativa de edema pulmonar, crepitantes lo mismo, frotes pericárdicos para pericarditis, petequias, ¿por qué? Recordemos eh, que la uremia, que niveles muy elevados de urea, que con una concentración elevada de urea puede llegar a alterar la función plaquetaria principalmente, y esto predisponer a una diátesis hemorrágica, en la cual los pacientes van a presentar
Va a manifestar petequias, epistaxis, sangrados mucosos y sangrados gastrointestinales que pueden llegar a ser severos. Bien, qué nos menciona eh, la revisión de Nature relacionada a este tema de las manifestaciones clínicas? Bueno, una lesión renal puede llegar a generar retención de fluidos y una alteración en la homeostasis de electrolitos, principalmente, lo cual puede conducir a encefalopatía por toxinas urémicas, falla cardíaca por una sobrecarga de volumen o también arritmias debido a la hipercalemia o a la acidosis. Puede llegar a generar alteraciones en el sistema inmune, en la función de la médula ósea, en la función plaquetaria, como ya les mencioné. Eh, y, y bien, todo esto puede conducir principalmente a edema, a congestión, que es lo que principalmente va a generar el deceso del paciente. Bien. Ya, para el diagnóstico, ya les mencioné al inicio del video, es básicamente la definición CADIO. Es la presencia de uno o más de estos criterios, que es el incremento de creatinina sérica en al menos 0,3 miligramos por decilitro en menos de 48 horas, aumento de creatinina más de 1,5 veces el valor basal en los 7 días previos y un volumen urinario menor a 0,5 ml por kilogramo por hora en al menos 6 horas. Eh, bien, como les menciono, lo más importante es encontrar la etiología, puesto que el diagnóstico de un AQI es fácil, pero no nos indica mucho, no nos dice cómo tratar al paciente. La etiología sí. Recordemos que de las causas más frecuentes de lesión renal aguda son la necrosis tubular aguda y la enfermedad prerrenal. Entonces es importante distinguir cuál es el caso del paciente. O si es que ya hubo una enfermedad prerrenal que progresó a una enfermedad renal como una necrosis tubular aguda. Bien, ¿cuál va a ser el abordaje? ¿Cuál va a ser las herramientas que tenemos para realizar esta distinción? Es básicamente los que más se utilizan son la respuesta a represión de fluidos, si es que en casos de pacientes con depresión evidenciada. Esta prueba está contraindicada en pacientes con falla cardíaca o cirrosis, puesto que puede generar una mayor congestión. Eh, bien, el uroanálisis y el estudio microscópico de orina va a ser demasiado útil en estos casos porque nos va a permitir evidenciar las características de la orina, la presencia de cilindros que nos indiquen una enfermedad u otra, la fracción excretada de sodio y la concentración de sodio en orina. Nos va a indicar si es que el paciente está reabsorbiendo o no sodio y eso nos va a indicar la función, si es que hay función o disfunción tubular. Otros parámetros a utilizar es el boom creatinina, la tasa de incremento de creatinina, la osmolalidad urinaria y el volumen urinario. Tenemos más, tenemos imagen, biopsia, entre otros. Bien, en cuanto al uroanálisis y el estudio microscópico, ¿qué es lo que vamos a observar? En pacientes con enfermedad prerrenal probablemente observemos ausencia de cilindros. ¿Por qué? Debido a que en estos casos no hay necrosis de los túbulos, entonces no se generan estos cilindros que consisten básicamente en el debris celular. En la necrosis tubular aguda ya es otra cosa. En estos casos vamos a observar cilindros marrón oscuro, estos cilindros granulares de tipo marrón oscuro o cilindros epiteliales tubulares, los cuales nos va a indicar con una gran certeza que se trata de una necrosis tubular aguda. Sin embargo, no es en todos los casos em, indicativo de necrosis tubular aguda. Por ejemplo, podemos tener falsos positivos debido a una hiperbilirrubinemia, puesto que se ha visto que pacientes con hiperbilirrubinemia, por ejemplo, pacientes con cirrosis, pueden llegar a producir cilindros epiteliales y granulares en ausencia de una necrosis tubular aguda. De igual manera, falsos negativos pueden producirse, ya que no en todos los casos de necrosis tubular aguda se evidencian estos cilindros. Ya en el caso de una nefritis intersticial aguda, vamos a observar piuria, podemos observar eosinófilos en el caso de la alérgica, la glomerulonefritis podemos observar hematuria, ya que, que en este caso vamos a observar cilindros de glóbulos rojos. Es muy importante diferenciar este caso, pues, puesto que
una lesión a nivel de ya el sistema de excreción, es decir, ya a nivel de los uréteres, a nivel de la vejiga, pueden llegar a haber sangrados y esto va a generar hematuria, pero lo que se observa en el microscopio es un glóbulo rojo íntegro. Mientras que en una glomerulonefritis van a observarse cilindros de glóbulos rojos, es decir, con la célula roja ya alterada su estructura. Entonces van a observar cilindros y fragmentos del glóbulo rojo. Ya, en cuanto ya a la densidad urinaria, recordemos, en un paciente con lesión prerrenal está conservada la capacidad eh, o la función tubular. Entonces los pacientes pueden llegar a, a concentrar adecuadamente la orina. Y entonces en estos casos vamos a tener una densidad elevada, mayor a 1018, mientras que en pacientes con necrosis tubular aguda, la capacidad de concentrar o diluir la orina está alterada, entonces pueden llegar a tener una densidad urinaria menor a 1018. Aunque esto de la densidad urinaria no es el dato más confiable para poder distinguir entre estas dos condiciones. La presencia de proteínas en orina, ¿qué nos puede indicar? Nos puede indicar quizá una glomerulonefritis, nos puede indicar quizá un mieloma, eh, nos puede indicar quizá una nefropatía hipertensiva, entre otras causas de proteinuria. Bien, ahora, eh, como resumen de esta parte, un paciente con prerrenal, una lesión prerrenal, versus un paciente con una necrosis tubular aguda, paciente con una necrosis tubular aguda. Recordemos que debido a la mayor capacidad de reabsorción, debido a que no hay una alteración en la integridad de los túbulos, en la lesión prerrenal va a haber absorción de urea mediada por ADH, va a haber mayor absorción de sodio, y esto va a conducir a que se detecte menos urea y se detecte menos sodio en la orina. Mientras que la necrosis tubular aguda, al no tener esta capacidad de reabsorción adecuada, los pacientes van a llegar a presentar mayor concentración de urea, mayor concentración de sodio o mayor cantidad de sodio en la orina. Bien. Eh, Aquí en el UpToDate eh, nos presentaba este cuadro en el cual diferentes patrones urinarios observados en el estudio microscópico nos pueden orientar hacia una etiología en particular. Y básicamente es lo que ya les mencioné previamente. Bien, en cuanto a la concentración urinaria de sodio. eh, en una enfermedad prerrenal esperamos observar o esperamos obtener una concentración menor a 20 miliequivalentes por litro. Recordemos que en estos casos de lesión prerrenal, el sodio es reabsorbido adecuadamente, ya de manera que puede llegar a tener concentraciones muy bajas en orina. Pero esto va a depender, puesto que si tiene niveles altos de ADH, se genera una gran reabsorción de agua y entonces la concentración de sodio sube. Por lo tanto, no es un valor o no es un criterio muy útil, a fin de cuentas, para distinguir entre etiologías. En la necrosis tubular aguda, debido a la menor capacidad de reabsorber sodio, vamos a tener un sodio que llega a ser mayor a 40 miliequivalentes por litro. Pero debido a que si existe una alteración en la función de los túbulos colectores, entonces estos pueden no responder a ADH y de esta manera va a haber más agua en la orina y entonces va a haber dilución y quizá la concentración de sodio puede llegar a ser menor. Y otro de los criterios que nos permiten estudiar a los pacientes con lesión renal aguda es la fracción excretada de sodio. ¿Qué es la fracción excretada de sodio o qué nos indica la FENA? Básicamente nos indica si el riñón del paciente está reabsorbiendo sodio o ha perdido la capacidad de reabsorber sodio. Bien, tenemos esta fórmula en la cual se, se divide la concentración de sodio urinario por la concentración sérica de creatinina para la concentración sérica de sodio por la concentración urinaria de creatinina. Y esto se multiplica por 100.
Si es que nos da un valor menor a 1%, ¿ya? Si es que nos da un valor menor a 1%, nos está indicando una enfermedad prerrenal, lo cual significa que el paciente no ha perdido la capacidad de reabsorber sodio, está reteniendo sodio. Mientras que si presenta una FeNA mayor al 2%, es más indicativo de una necrosis tubular aguda, debido a que esto nos está indicando que hay un mayor porcentaje de sodio en la orina y que el paciente quizá ha perdido la capacidad de retener sodio. ¿Cuáles son las limitaciones de esta medición? Es que un FeNA de menor a 1 no es específico para una enfermedad prerrenal, sino que puede estar presente en glomerulonefritis o en vasculitis, en casos en los cuales no hay una alteración como tal en la función reabsortiva de los túbulos. Y en caso de los pacientes que están recibiendo diuréticos, evidentemente van a tener concentraciones más altas de sodio en la orina, porcentaje mayor de sodio en la orina. En estos casos puede llegar a utilizarse la excreción fraccionada de urea, principalmente el feno, que es eh, una herramienta útil en pacientes que reciben estos fármacos. Después tenemos la respuesta a represión de fluidos. Ya en estos casos queremos ver cómo responde el paciente después de que se le administra líquido. Si es que el cuadro mejora, probablemente sea una enfermedad prerrenal. Si es que no mejora, quizás es una necrosis tubular aguda. Bien, administramos, dependiendo de la volemia del paciente, especialmente en pacientes hipovolémicos, administramos fluidos, o en pacientes euvolémicos también. Si es que la fracción excretada de sodio y la presión arterial incrementan, y dentro de las 24 a 72 horas desde el inicio de la represión de fluidos se evidencia un aumento, una disminución de la creatinina hasta el valor basal, nos encontramos ante una enfermedad prerrenal. Si es que no regresa al valor basal en más de 72 horas, probablemente es una necrosis tubular aguda. Y si tarda más de 72 horas en regresar, probablemente se trate de una enfermedad mixta, es decir, una enfermedad prerrenal más necrosis tubular aguda. Esta administración de fluidos va a estar contraindicado evidentemente en pacientes que, que tengan una sobrecarga de volumen, como pacientes con cirrosis o insuficiencia cardíaca congestiva, o en pacientes críticos en quienes no se evidencia una depresión de volumen, puesto que al estar críticos tienen un mayor riesgo de una insuficiencia cardíaca que llega a congestión eh, pulmonar, por ejemplo. Bien, en pacientes con hipovolemia severa o shock hipovolémico, se administra 1 a 2 litros de cristaloide inicialmente, aunque eh, la represión de fluidos va a depender de la guía en la cual se base cada clínico para realizarla. Pero bien, si es que el paciente presenta una hipovolemia leve a moderada, se puede optar por un volumen de 5 a 100 ml hora, más el volumen que se haya calculado el paciente está excretando, ya sea a través de pérdidas insensibles, más pérdidas urinarias y o gastrointestinales. Y bueno, si es que el paciente no responde a fluidos y se sigue sospechando una causa prerrenal, puede requerir un monitoreo invasivo como catéteres intraarteriales. Bien, de igual manera es sumamente importante valorar el, el volumen urinario de los pacientes, ver si es que están oligúricos, si es que están anúricos, principalmente para ver si es que después de el manejo correspondiente a cada caso, el cuadro del paciente mejora, si es que pasa a estar no oligúrico. Esto es un indicativo de mejor pronóstico y de que el paciente está respondiendo adecuadamente. Otros test eh, que podemos utilizar para el abordaje del paciente es el índice BUM creatinina o un índice que sea menor a 15 a 1, es decir, BUM 15 creatinina 1 es más sugestivo de necrosis tubular aguda. ¿Por qué? Porque en estos casos estamos viendo que no hay eh, una concentración tan elevada de urea, debido a que no está siendo reabsorbida en los túbulos. Mientras que si es mayor a 20 a 1, significa que se está secretando creatinina hacia el fluido tubular y además está reabsorbiendo urea. Por lo tanto, la concentración de esta va a ser mucho más alta en proporción a la creatinina.
una osmolaridad urinaria menor a 450 miliosmoles por kilogramo es indicativa de necrosis tubular aguda en la mayor parte de casos, puesto que recordemos que estos pacientes no pueden, los túbulos de los pacientes con necrosis tubular aguda no pueden adecuadamente concentrar la orina. Y va a ser mayor a 500 milosmoles por kilogramo de enfermedad prerrenal, puesto que estos pacientes al conservar esta función y especialmente si tienen una depresión de volumen, van a concentrar más la orina. La electroforesis de proteínas va a ser muy importante en pacientes en los que se sospeche una, por ejemplo, un mieloma o, por ejemplo, una amiloidosis. Ya, la imagen de igual manera va a ser muy útil. La tomografía computarizada sin contraste, recuerden, paciente con lesión prerrenal, con lesión renal aguda, no se le va a administrar contraste a menos de que sea sumamente indispensable en pacientes que estén cruzando por un cuadro muy crítico que afecte a la vida del paciente. Solo en esos casos se va a considerar el contraste. Pero bueno, nos va a ser útil para descartar obstrucción. La ecografía nos va a permitir determinar si es que es agudo o crónico, especialmente en pacientes en quienes no se haya logrado obtener la creatinina basal para determinar el ACI del paciente. Eh, si es que es crónico, ¿qué es lo que vamos a observar en el ultrasonido? Una pérdida de la relación córtico-medular y coecogenicidad con el hígado y disminución de la masa del riñón, es decir, va a ser un riñón chiquito. Y nos va a ser útil para detectar una obstrucción. La resonancia magnética no va a ser muy utilizada en estos casos y al máximo se debe evitar la administración de contraste de gadolinio en pacientes que vayan a ser sujetos a una resonancia, puesto que pacientes con una lesión renal aguda que se administra gadolinio, llega a acumularse en el organismo y puede llegar a generar fibrosis sistémica nefrogénica. Bien, aquí podemos observar una hidronefrosis en un paciente con obstrucción con enfermedad postrenal. Aquí un paciente con una lesión renal aguda en la cual el tamaño del riñón está conservado, mientras que en esta lesión renal, esta enfermedad renal crónica, se logra observar este riñón muy pequeño. La biopsia va a estar indicada principalmente en pacientes con resultados de los test no invasivos negativos y que además presenten una enfermedad sistémica que sea rápidamente progresiva o una creatinina que esté significativamente elevada o que se haya elevado significativamente en el curso de pocos días. Entonces, si es que no obtenemos ningún resultado de los exámenes previamente mencionados positivos que nos permita determinar la causa de la lesión renal aguda del paciente y en pacientes con riesgo de que la enfermedad progrese rápidamente, está indicada una biopsia renal. O también en pacientes con sospecha de glomerulonefritis. Una biopsia extrarrenal puede ser útil en pacientes con sospecha de mieloma múltiple o amiloidosis. En este caso tenemos una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Bien, ¿cómo nos sugiere evaluar a los pacientes up-to-date? Para eso nos presenta este algoritmo, que considero que es muy fácil y muy útil. Bien, entonces aquí básicamente nos está definiendo una lesión renal aguda. Bien, nos llega el paciente con lesión renal aguda. ¿Qué es lo que hacemos? No, la historia y el examen físico nos sugieren depresión de volumen. Si este es el caso, vamos a repletar el volumen y realizar una nueva medición de creatinina. Si observamos que la creatinina ha regresado al valor basal, entonces continuamos monitoreando la recuperación del paciente y si es que el paciente ya se encuentra completamente recuperado, eh, o si se encuentra estable y no requiere hospitalización, podemos manejarlo y monitorearlo como de manera ambulatoria. Si es que el examen físico y la historia del paciente no sugieren depresión de volumen, o si es que la creatinina no regresa al valor basal inicialmente,
vamos a realizar un uroanálisis y un estudio de microscopía del riñón. Si es que evidenciamos que hay proteinuria o hematuria, ya en el estudio microscópico vamos a evaluar una posible glomerulonefritis. Vamos a estudiar glomerulonefritis. Bien. Si es que el caso es que no encontramos proteínas o hematuria, nos preguntamos, ¿existe piuria estéril? Si este es el caso, evaluamos nefritis intersticial aguda alérgica. O puede ser, digamos, por sarcoidosis o por un lupus o por un Sjögren. Pero si es que es una piuria infecciosa que presenta bacterias, probablemente nos encontramos ante una pielonefritis o una infección de vías urinarias en general. Si es que la respuesta es no, si es que no encontramos una piuria estéril, nos vamos a preguntar, ¿hay cilindros granulares pigmentados o cilindros de células epiteliales tubulares? Si es que este es el caso, evaluamos para una necrosis tubular aguda. Si es que no es el caso, vamos a preguntarnos si es que el paciente ha presentado recientemente sepsis, shock, hipotensión o ha estado expuesto a una droga, a un fármaco nefrotóxico. De igual manera, si este es el caso, evaluamos por necrosis tubular aguda. Entonces, una vez que hemos descartado una posible necrosis tubular aguda, no tenemos hallazgos consistentes con esta patología, lo siguiente es excluir o confirmar la presencia de obstrucción. ¿Cómo lo hacemos? A través de un ultrasonido. Si es que obtenemos una obstrucción a través de un ultrasonido, a través de un TAC, tratamos adecuadamente la obstrucción. Si es que este no es el caso, no tenemos una obstrucción, esta ha sido descartada, el siguiente paso es dirigirnos a causas menos frecuentes de lesión renal aguda, entre ellas disección aórtica, síndrome de lisis tumoral, nefropatías por cristales, hipertensión maligna. Si es que el diagnóstico no puede ser realizado, si es que no se llega a un diagnóstico de estas patologías menos frecuentes, el siguiente paso es determinar cuál es la severidad de la lesión renal aguda. Bien, si es que obtenemos que en cuanto a la severidad de la lesión renal aguda, esta se presenta con una creatinina levemente elevada, con una tasa de filtración glomerular de 45 a 60 ml por minuto, pues no requiere estudios invasivos y debemos monitorear sin más investigación al paciente. Pero si es que la elevación de la creatinina es moderada o es severa y continúa incrementando, pues se requiere una biopsia renal. Bien. En cuanto a la estadificación cádico, ¿qué es importante mencionar en este aspecto? Bueno, una vez que hemos llegado ya al diagnóstico de la que hemos evaluado las posibles etiologías de esta enfermedad, lo siguiente que debemos realizar es básicamente estadificar, ver cuál es la severidad de la aquí del paciente. Si es que presenta un estadio 1 o leve, lo determinaremos mediante qué tan elevada se encuentra la creatinina o qué tan bajo se encuentra el volumen urinario. Esto para todos los estadios, ¿no? Y vamos a evaluar, debe estar presente uno o más de estos parámetros o de estos criterios. Para un estadio 1 tenemos un aumento de creatinina de 1.5 a 1.9 veces el valor basal, un aumento de creatinina mayor a 0.3 miligramos por decilitro o un volumen urinario menor a 0.5 ml por kilogramo por hora por al menos 6 a 12 horas. En cuanto al estadio 2, vamos a tener un aumento de creatinina de 2 a 2.9 veces el valor basal, un volumen urinario menor a 0.5 ml por kilogramo por hora por más de 12 horas. Y para el estadio 3, ya el más severo, un aumento de creatinina mayor a 3 veces el valor basal, una creatinina mayor a o igual a 4 miligramos por decilitro,
un volumen urinario menor a 0,3 ml por kilogramo por hora por más de 24 horas, que el paciente requiera terapia de reemplazo renal, o si el paciente es menor de 18 años y presenta una tasa de filtración glomerular de menor a 35 ml por minuto. Bien, para la estadificación principalmente utilizamos Cádigo o Akin. Rifle se encuentra un poco debatido, puesto que presenta dos eh, estadios en los cuales, de acuerdo a las clasificaciones actuales, se consideran ya como enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica. Recordemos, lesión renal aguda menor a 7 días. Enfermedad renal aguda de 7 días a 3 meses, a menos de 3 meses. Y enfermedad renal crónica mayor a 3 meses. Si es que, bueno, de acuerdo a Rifle, la necesidad de terapia de reemplazo renal durante más de 4 semanas entraría dentro de lo que es una lesión renal aguda, pero de acuerdo a las clasificaciones actuales, esto sería ya una enfermedad renal aguda, no una lesión renal aguda, que es menor a 7 días. Y también ya en el estadio final sería una necesidad de terapia de reemplazo renal durante más de 3 meses, de acuerdo a Rifle, pero esto ya conocemos que es una enfermedad renal crónica. Bien, ¿cuáles son las limitaciones de este abordaje a través del CADIO? CADIO aquí no Rifle. Es que no nos permiten distinguir entre etiologías. Por lo tanto, o sea, independientemente del estadio en el cual se encuentre el AKI, este va a tener un diferente pronóstico y un diferente tratamiento. Claramente, cada etiología va a requerir un abordaje diferente. Otra limitación es la ausencia de creatinina basal. Si es que no contamos con la creatinina basal, es muy difícil realizar determinar si es que el paciente presenta un AKI y su estadio. En estos casos se recomienda, de acuerdo a Cádigo, utilizar la creatinina del paciente al ingreso hospitalario. Eh, Otra de las limitaciones es que puede presentarse falsos negativos basados en la creatinina, puesto que una sobrecarga de volumen o un paciente críticamente enfermo se van a asociar a valores más bajos de creatinina. En el caso de la sobrecarga de volumen es por dilución y en el paciente críticamente enfermo porque hay una menor producción de creatinina. Y en cuanto al volumen urinario, la limitación es que presenta una baja predicción de la mortalidad y de la necesidad de una terapia de reemplazo renal. Adicionalmente, Cádigo recomienda siempre utilizar el criterio de los antes mencionados que indique una enfermedad más severa, cualquiera de estos. El que indique una enfermedad más severa, lo utilizamos y estadificamos adecuadamente en base a ello al paciente. Bien, actualmente se están investigando biomarcadores renales que nos pueden indicar quizá estrés o lesión del tejido renal, del tejido tubular, con una ventana temporal más estrecha. ¿A qué me refiero con esto? Que estos biomarcadores se elevan durante los primeros momentos de estrés o de lesión del túbulo. Y al elevarse nos pueden indicar que el paciente está entrando en un NAQI, incluso previo a la elevación de la creatinina. ¿Y esto por qué es importante? Debido a que los niveles de creatinina se ha visto que a partir del inicio de la lesión renal aguda suelen elevarse luego de las 24 o hasta 48 horas incluso. Recordemos que la creatinina puede ser considerada un biomarcador para una lesión renal, pero el uso de estos nuevos biomarcadores en un futuro será de mucho mayor utilidad eh, debido a que al elevarse de manera temprana nos puede indicar eh, con una mayor precisión y una menor tiempo de espera hasta la elevación de la creatinina que el paciente esté entrando en una lesión renal aguda. Entonces, básicamente esta es la utilidad de los biomarcadores. Tenemos tanto biomarcadores diagnósticos y biomarcadores pronósticos. En estos dos casos van a ser proteínas que se elevan, que son liberadas, que son sobreexpresadas
en el tejido renal que está sujeto a estrés. En los diagnósticos tenemos NEGAL, KIM1 y LFABP. Estos principalmente se elevan en necrosis tubular aguda, puesto que son indicativos de que el tejido renal está entrando en isquemia o está siendo afectado por toxinas. El N-gal se libera y se sobreexpresa durante isquemia tubular. ¿Y cuáles son los hallazgos que se han obtenido con este biomarcador? Es que niveles altos de N-gal se correlacionan con mayor severidad, con necesidad de diálisis y con mayor mortalidad en pacientes AKI. Se ha visto que están elevados principalmente en necrosis tubular aguda, pero no en azotemia prerrenal o en enfermedad renal crónica. En cuanto al KIM1, es básicamente algo similar. Bueno, en este caso es una glicoproteína transmembranal que se sobreexpresa durante isquemia y daño tóxico a los túbulos renales. Se eleva tempranamente, incluso a las 6 a 12 horas de inicio de la lesión renal aguda, en pacientes con ATM, con necrosis tubular aguda. Y el LFABP de igual manera se eleva principalmente en necrosis tubular aguda. Por lo tanto, estos biomarcadores, tanto diagnósticos como pronósticos que ya les voy a mencionar, suelen elevarse en mayor medida en pacientes con necrosis tubular aguda y serían muy útiles para su diagnóstico en un futuro. Pero lamentablemente ahorita no se encuentran tan disponibles y no hay tantos estudios que avalen su uso en la práctica clínica general. En cuanto a los biomarcadores pronósticos, tenemos la uromodulina, el famoso TAM-Horsfall, que se produce en el asa ascendente y en el túbulo distal, y se ha visto que los valores urinarios bajos, es decir, cuando no hay una gran concentración de esta proteína en la orina, se asocia a una mayor probabilidad de AKI, es decir, en pacientes AKI se produce menos esta proteína y por lo tanto encontrar valores bajos de esta uromodulina nos puede indicar posible AKI. En cuanto al N-gal plasmática, se ha visto que los niveles elevados son indicativos de una AKI severa. Entonces, en este caso, no solo es diagnóstico, sino también pronóstico y se correlaciona con la severidad. Otros biomarcadores pronósticos que están sonando mucho últimamente son el IGFBP7 y el TIM2. De acuerdo al estudio Sapphire, en pacientes críticos se evidenció que son útiles para predecir AKI moderado o severo y riesgo de muerte o diálisis. Es decir, que principalmente en los pacientes ya con cuadros más avanzados, más severos, con un mayor riesgo de mortalidad, estos dos biomarcadores suelen estar típicamente elevados. Otro de los, no es, bueno, no es como tal un biomarcador, esto lo voy a poner aparte, pero el test de estrés de furosemida actualmente se está ya utilizando y es útil para determinar o para evaluar la progresión o el riesgo de progresión de la enfermedad renal aguda, de la lesión renal aguda. ¿En qué consiste? Bueno, ya lo voy a explicar un poco más a detalle, tanto en la parte ya de tratamiento, pero básicamente lo que nos indica el test de estrés de furosemida es la respuesta que tienen los túbulos a este fármaco. Si es que hay una respuesta adecuada, es decir, un volumen urinario mayor a 200 ml durante 2 horas después de la administración de furosemida, es indicativo de que el paciente va a progresar adecuadamente, de que si se presenta de esta manera después del test de estrés de furosemida, probablemente el paciente no curse con un cuadro severo. Pero si es que este hallazgo está ausente, es decir, el volumen urinario es menor a 200 ml 2 horas después de la administración de furosemida, hay más riesgo de progresión a AKI3, a necesitar terapia de reemplazo renal y mayor mortalidad. Bien, en cuanto al manejo, primero es sumamente importante determinar si es que el paciente debe ser ingresado o si es que el paciente puede ser manejado de manera ambulatoria. ¿Cuáles son los criterios de ingreso a emergencias en pacientes AKI? Es si es que presentan un estadio 2 o estadio 3, automáticamente son ingresados. Si es que presentan un AKI 1 más cualquiera de los siguientes criterios, es decir, se desconoce la etiología, se desconoce la temporalidad y si presenta una comorbilidad mal controlada o si el cuadro es debido a sepsis. Son criterios para que el paciente sea manejado en emergencias o en algunos casos incluso en UCI. Y bien, algunas recomendaciones que nos da
la revisión de Nature relacionada al tema para el manejo de los pacientes es que básicamente en todos vamos a procurar descontinuar los agentes nefrotóxicos si es que están presentes, asegurarnos de que el volumen, el estado de volemia y perfusión del paciente sea el adecuado. Para ello vamos a manejar la terapia de fluidos, terapia vasopresora en algunos casos. Eh, Se debe considerar el monitoreo hemodinámico funcional, monitorear tanto el gasto urinario como los niveles de creatinina periódicamente y dependiendo de la severidad del cuadro del paciente. Evitar hiperglicemia, también evitar hipoglicemia. Considerar alternativas al radiocontraste. Recordemos, radiocontraste, especialmente el iodado, puede ser nefrotóxico, por lo tanto, en lo posible hay que evitar. Siempre vamos a procurar eh, realizar un abordaje diagnóstico no invasivo. En todos los pacientes abordar un diagnóstico no invasivo. Pero ya si como último recurso vamos a considerar ya la biopsia renal u otros métodos invasivos para llegar al diagnóstico. También pacientes ya que cuenten con una alteración en la tasa de filtración glomerular, vamos a ajustar los fármacos que estén siendo administrados en estos pacientes. Debemos considerar, especialmente en AQI2 y en AQI3, la terapia de reemplazo renal, considerar el ingreso a UCI dependiendo del caso del paciente y en lo posible evitar catéteres subclavios, puesto que se ha visto que estos catéteres en estos pacientes con especialmente AQI3 se asocian a, a que se ha visto que en estos pacientes hay mayor riesgo de trombosis y esto puede comprometer la realización de una terapia de reemplazo renal principalmente. Bien, entonces partiendo de lo antes mencionado, para el manejo inicial siempre es importante evaluar y tratar las causas reversibles de la lesión renal aguda. Puede ser hipotensión, depresión de volumen, infección. Se recomienda retirar los medicamentos que estén generando la afectación renal, como por ejemplo AINES o algún fármaco nefrotóxico relacionado a una nefritis intersticial aguda. Se recomienda descontinuar IECA y ARA2 si es que el paciente está tomándolos durante la lesión renal aguda, pero retomarlos después de la recuperación, puesto que se ha visto mayor beneficio en estos pacientes. Y evidentemente tratar la obstrucción, dependiendo de cuál ésta sea. Se recomienda en pacientes ya con alteraciones de la tasa de filtración glomerular considerables ajustar la dosis medicamentosa. Y en estos casos es algo que mencionan las guías, es que la tasa de filtración glomerular eh, puede, o sea, la medición de la tasa de filtración glomerular puede estar sobreestimada o subestimada en, basándonos en cálculos tradicionales. En estos casos se recomienda, principalmente en pacientes que presenten una meseta, es decir, una tasa de filtración glomerular constante, ajustar la dosis del medicamento de acuerdo a lo que indique la medición. Pero en pacientes con un incremento abrupto de la tasa de filtración glomerular, es decir, que la función renal esté mejorando, puede que se esté dando una estimación de lo que es la tasa de filtración glomerular. Y en estos casos en los que se evidencia un aumento de la tasa de filtración glomerular, se recomienda reducir o disminuir las dosis de medicamentos. Digamos, ajustamos la dosis de medicamentos para la tasa de filtración glomerular. Si es que evidenciamos que hay un incremento abrupto de la misma, hay que de la dosis calculada disminuir, puesto que puede estar sobreestimada la tasa de filtración y que el medicamento llegue a acumularse, puesto que el valor quizá no es de la tasa de filtración glomerular, no es el adecuado. Pero si es que el caso es de que se evidencia una disminución en la tasa de filtración glomerular, puede haber una subestimación y que realmente la tasa sea mayor. En estos casos, se recomienda dar una dosis un poco por encima de lo que sería el valor calculado. Bien. Para el manejo de la hipovolemia, bueno, los objetivos son mejorar la perfusión y mejorar el gasto cardíaco, prevenir la progresión prerrenal a necrosis tubular aguda, es decir, ya una causa a una etiología renal,
incrementar la excreción de nefrotoxinas, si es que el paciente, se ha visto que el paciente ha estado expuesto a una nefrotoxina, se recomienda dar más líquidos para eliminarlos. Y la terapia de volumen puede estar contraindicada en pacientes con edema pulmonar y en pacientes anúricos por riesgo a una mayor sobrecarga de volumen. Bien, se recomienda que en los pacientes con hipovolemia se inicie con 1 a 3 litros de fluido intravenoso cristaloide, de preferencia lactato de Ringer, que ya voy a explicar un poco más por qué, por encima de la solución salina al 0,9. Si es que la hipovolemia persiste a pesar de estos 1 a 3 litros de fluido inicial, podemos considerar administrar una infusión continua a 75 ml por hora. Si es que es difícil evaluar el estado de volumen del paciente, especialmente en adultos mayores o en pacientes con cirrosis, debemos evaluar la respuesta a 250 ml, a 1 litro de cristaloide intravenoso. Si es que observamos que la presión mejora, que la frecuencia cardíaca disminuye, entonces indica que el paciente está respondiendo adecuadamente. Y si es que no responde a fluidos, es decir, que no mejora la presión, que no mejora la frecuencia cardíaca o que no disminuye la creatinina o aumenta la tasa de filtración glomerular, probablemente nos encontramos ante una necrosis tubular aguda, es decir, puede que ya haya progresado la lesión prerrenal a lesión renal, que se trate de una necrosis intersticial, una nefritis intersticial aguda o una glomerulonefritis. Ya, se prefiere el lactato de Ringer por encima de la solución salina, puesto que eh, la solución salina tiene más riesgo de acidosis. ¿Por qué? Recordemos que la solución salina presenta cloro. El cloro en concentraciones elevadas, es decir, cuando el cloro se eleva en el suero, esto puede generar que a nivel renal se busque un equilibrio eléctrico, debido a que recordemos que cloro es negativo y bicarbonato también es negativo. Y la búsqueda de este equilibrio electronegativo va a producir que el riñón excrete más bicarbonato para llegar a un equilibrio. Y entonces esto puede predisponer a una acidosis, en particular una acidosis metabólica hiperclorémica. Bien, pero en pacientes con una insuficiencia hepática se prefiere solución salina. ¿Por qué? Porque el lactato de Ringer, eh, como el nombre le indica, presenta lactato. Y al no poder ser metabolizado en el hígado para producir una base, puede llegar a acumularse y predisponer de igual manera una acidosis, en este caso acidosis láctica. Bien. Para pacientes hipervolémicos, aquí es importante lo que les había mencionado antes acerca del test de estrés de furosemida. Bien, ¿qué es lo que se va a realizar en estos casos? Eh, si es que no hay edema pulmonar y no hay compromiso hemodinámico o hipoxia, o bien hay edema pulmonar, pero no compromiso hemodinámico o hipoxia, se puede considerar iniciar furosemida 1 miligramo por kilogramo intravenoso o 1,5 miligramos por kilogramo si es que el paciente previamente ya estaba tomando furosemida. ¿Qué es lo que se busca? Que en un lapso de 2 horas el paciente haya excretado más de 200 ml de fluido, de orina. Bien, si es que no responde, es decir, si es que el volumen urinario es menor a 200 ml después de esas 2 horas, podemos considerar subir la dosis de furosemida hasta una dosis máxima de 200 miligramos en una sola administración y considerar el uso de tiazidas. Si es que no responde ya a las 2 dosis correspondientes de furosemida, consideramos ya la terapia de reemplazo renal. Recordemos que la dosis tope diaria de furosemida es de 1.600 miligramos. Entonces, básicamente este es el test de estrés de furosemida. Es administrar una dosis ajustada al peso del paciente de furosemida y determinar si es que hay aumento de el volumen urinario. Si es que este se da, nos indica que el paciente tiene puede progresar de manera adecuada, es decir, puede que haya menor riesgo de complicación, pero si es que el paciente no responde, si es que no si no orina más después de la administración de furosemida, probablemente se requiera
una terapia de reemplazo renal y el paciente presente un cuadro más difícil de manejar. Bien, recordemos que en la lesión renal aguda hay una menor filtración del plasma. Entonces esto puede hacer que se eleven algunos metabolitos, que se eleven algunos electrolitos, entre ellos se puede elevar el potasio, se puede elevar el fosfato, se pueden elevar las toxinas urémicas, se puede elevar urea creatinina, puede elevarse ácido úrico, entre otros metabolitos de desecho. Bueno, entre ellos se encuentra el fosfato y la elevación del fosfato puede predisponer a hiperfosfatemia. ¿Cómo se maneja la hiperfosfatemia en estos casos? ¿Qué es lo que recomienda el Aptoid? Es que si el paciente cumple con alguno de los siguientes, es decir, si cumple con los tres aquí mencionados, fosfato sérico mayor a 5,5 miligramos por decilitro, el paciente está recibiendo terapia enteral y el paciente presenta un AQI que no es rápidamente reversible con una necrosis tubular aguda, o bien que el paciente presenta un fosfato sérico menor a 6 miligramos por decilitro, pero presenta hipocalcemia severa, y recordemos que el fosfato forma complejos con el calcio, o presenta lisis celular continua como una rhabdomiólisis o un síndrome de lisis tumoral, vamos a tratar la hiperfosfatemia, si está presente cualquiera de estos. Y nos preguntamos, ¿el calcio sérico está bajo, anormal? Si es que está bajo, principalmente vamos a administrar acetato de calcio, carbonato de calcio. ¿Qué es lo que conseguimos con estos dos fármacos? Es básicamente que el calcio se une al fosfato y entonces forman complejos y disminuye la concentración de fosfato. Pero ¿cuál es la complicación de esto? Es que pueden generar complejos que se depositen en los tejidos y generan quizá pueden generar incluso calcinosis. Si es que el calcio sérico está elevado, consideramos terapias que no impliquen administrar calcio. Evidentemente, no queremos empeorar la hipercalcemia. Entre estas se encuentran sevelamer, hidróxido de aluminio y carbonato de lantano, todos estos son quelantes de potasio, perdón, de fosfato. Ahora bien, eh, dicho esto, algo que es sumamente importante evaluar en todo paciente con falla renal aguda, con lesión renal aguda, es la necesidad de terapia de reemplazo renal, la necesidad de una diálisis. Para eso les presento esa famosa mnemotecnia que es el A, E, I, O, U, eh, que nos indica escenarios en los cuales vamos a considerar sí o sí una terapia de reemplazo renal, una diálisis. Estos son acidosis, electrolitos, intoxicación, overload, que es básicamente sobrecarga, edema, sobrecarga de volumen, y uremia, es decir, a una azotemia que ya esté generando síntomas. Acidosis. En cuanto a la acidosis, ¿cuándo vamos a considerar una diálisis? Básicamente cuando el paciente presente un pH menor a 7,1 más hipervolemia, más oliguria o anuria, si no es posible corregir rápidamente mediante el tratamiento de la causa subyacente. Es decir, si es que nuestro paciente presenta un pH menor a 7,1, está hipervolémico, está oligúrico y esta acidosis no es rápidamente reversible o no puede fácilmente revertirse tratando la causa subyacente, vamos a considerar terapia de reemplazo renal. ¿Por qué? Porque la acidosis es una condición potencialmente mortal. Puede llegar a generar eh, incluso arritmias, paro cardíaco y entonces el deceso del paciente. Bien, si la acidosis es severa, pero no se evidencia sobrecarga de volumen, podemos no considerar dejar de un lado la terapia de reemplazo renal y considerar la administración de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio va a hacer que básicamente el bicarbonato se una al hidrógeno y de esta manera formen ácido carbónico y ya los hidrogeniones no estén elevados en la sangre. Sin embargo, algo que hay que considerar en estos pacientes es el riesgo de hipocalcemia y de hipercalemia. ¿Por qué? Porque
Nosotros tenemos aquí nuestra molécula, nuestra proteína albúmina. La albúmina se une normalmente al calcio y se une normalmente al hidrógeno, a los hidrogeniones. Si es que al administrar bicarbonato estamos disminuyendo la concentración de hidrógeno, entonces va a haber menos hidrógeno unido a la molécula de albúmina y entonces va a haber más espacio para que el calcio se una. Esto puede predisponer a la disminución de calcio y esto genera hipocalcemia, tetania y el paciente se nos puede morir. Bien, eh, en cuanto a los electrolitos, ¿qué es importante considerar aquí? Principalmente hipercalemia, niveles elevados de potasio. Si es que tenemos una hipercalemia que sea mayor a 6,5 mil equivalentes por litro o una hipercalemia más síntomas de la hipercalemia como debilidad o alteración en la conducción cardíaca o hipercalemia mayor a 5,5 mil equivalentes por litro más una lisis celular en curso como una rhabdomiólisis o un síndrome de lisis tumoral, consideramos la terapia de reemplazo renal. Bueno, aquí está un algoritmo muy útil para el abordaje de la hipercalemia, de una emergencia hipercalémica principalmente, que bueno, voy a detallarlo mucho, mucho más a fondo en un video próximo. Pero bien, eh, ¿cómo recomienda UpToDate manejar una hipercalemia? Si es que el paciente entra en paro cardíaco ya directamente debido a la hipercalemia, ¿qué es lo que va a lo que se debe hacer? Básicamente iniciar ACLS. Bien, una vez que ya logramos resucitar al paciente, logramos estabilizar al paciente, lo siguiente a realizar es o bien iniciar diálisis, y diálisis para la hipercalemia, o bien iniciar con un protector de la membrana celular de los cardiomiocitos como el cloruro de calcio, a 10 ml al 10% en bolo intravenoso. Además del protector eh, de la membrana, es parte de la terapia de la hipercalemia, va a ser básicamente utilizar insulina más dextrosa. Bien, en pacientes que no entran en paro cardíaco, ¿qué es lo que vamos eh, a realizar? Bueno, primero vamos a determinar los niveles de potasio y vamos a obtener un electrocardiograma. Si es que el potasio sérico es mayor a 6,5 mil equivalentes por litro y o presenta cualquiera de los siguientes hallazgos como ondas T picudas, ausencia de ondas P, QRS ancho, bradicardia, taquicardia ventricular o presenta debilidad muscular, eh, las guías varían un poco. De acuerdo a lo que les dije antes, cualquiera de estos va directamente a diálisis, pero puede optarse también en pacientes que no tengan rápidamente acceso a una diálisis, el iniciar con cloruro de calcio intravenoso 10 ml al 10% durante 5 minutos. Esto para la protección de la membrana celular de los miocardiocitos, porque recordemos que el calcio es un estabilizante de la membrana, disminuye la excitabilidad de las células. Con ello disminuye el riesgo de arritmias y es por ello el fundamento de su uso. Adicionalmente, vamos a administrar insulina 10 unidades en 5 ml de dextrosa al 50% por vía intravenosa en 5 minutos. Y a esto le vamos a sumar que si el paciente presenta acidosis, vamos a administrar bicarbonato de sodio 500 ml al 1,26% intravenoso durante 60 minutos. También podemos considerar en estos pacientes el uso de salbutamol, recordemos por vía intravenosa o por nebulizaciones. El salbutamol, ¿qué es lo que va a generar? Básicamente tanto con la insulina, van a desplazar el potasio que se encuentra en el medio extracelular al medio intracelular. Debido a que recordemos que tanto los beta-agonistas como la insulina aumentan la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces es por eso que administramos insulina o salbutamol. Si es que el paciente presenta un potasio sérico menor a 6,5 mil equivalentes por litro y no presenta alteraciones en el electrocardiograma, básicamente es el mismo esquema que les presenté aquí, pero eh,
Básicamente, aquí no vamos a considerar la diálisis. Bien, como les mencioné antes, en estos pacientes puede directamente optarse por la hemodiálisis antes de todo este proceso con insulina, bicarbonato, cloro de calcio. Ya, eh, a- otro punto a mencionar es que además de la hemodiálisis puede considerarse la terapia de eliminación de potasio. ¿Mediante qué moléculas? Puede ser o fármacos, puede ser el patiromer, el resomio de calcio u otras resinas, o también el uso de diuréticos de asa, como la furosemida, que recordemos que permite excretar potasio. Bien, en cuanto a los pacientes eh, con alguna intoxicación, con algún envenenamiento, también vamos a requerir terapia de reemplazo renal. Por ejemplo, pacientes intoxicados con etilenglicol, con metales pesados como cadmio, mercurio, plomo, pacientes intoxicados con litio o con metformina. Pacientes con edema pulmonar, vamos a ver. Si es que el paciente presenta edema pulmonar, nos preguntamos, ¿está hemodinámicamente inestable? Si la respuesta es sí, iniciamos con terapia de reemplazo renal. Si la respuesta es no, iniciamos con el test de estrés de furosemida que ya les mencioné. Puede iniciarse con 80 miligramos furosemida intravenoso. Pasan 2 horas. Si es que observamos un aumento de 200, un volumen urinario mayor a 200 ml en esas 2 horas, podemos permanecer con la misma dosis. Pero si es que no mejora, iniciamos 200 miligramos de furosemida y consideramos las tiazidas de igual manera. Y si mismo no mejora el paciente, terapia de reemplazo renal. Bien. Ya, y finalmente pacientes con uremia. ¿Qué es la uremia? Básicamente vamos a tener niveles muy elevados de urea y en estos casos asociamos los niveles elevados de urea a síntomas urémicos como encefalopatía, pericarditis urémica o una diátesis hemorrágica. En estos casos, de igual manera, terapia de reemplazo renal. Bien, ¿cuáles son las modalidades de la terapia de reemplazo renal? Puede ser hemodiálisis, que puede ser continua o intermitente, y esto principalmente en la hemodiálisis continua, especialmente pacientes críticamente enfermos, en los cuales no queremos arriesgarnos a que el paciente presente una sobrecarga de volumen. Y la hemodiálisis intermitente, principalmente indicada en pacientes estables, ya con menor riesgo de sobrecarga de volumen. O, diálisis peritoneal puede considerarse en algunos casos, es útil, pero, eh, pero bueno, requiere ya de el nefrólogo a cargo. Bueno, una vez ya he mencionado las partes más importantes de la terapia, del manejo terapéutico en pacientes con enfermedad renal aguda, con lesión renal aguda, es importante mencionar una cosa aquí, y es que todo esto que les acabo de mencionar, todos estos puntos que les acabo de mencionar, es para complicaciones asociadas a la lesión renal aguda como tal. Sin embargo, algo que quizá no mencioné es que lo que principalmente va a buscar el clínico, lo que principalmente va a buscar el doctor, es manejar la causa de base, es revertir la causa de base, que puede ser cualquiera de las que mencioné antes, una obstrucción, una lesión intrarrenal o prerrenal. Eso es lo principal, puesto que de esta manera vamos a revertir la lesión renal aguda, vamos a manejarla. Esto solo es terapia claro, terapia para manejar las complicaciones. Pero lo importante es manejar la etiología de base. Bien, en cuanto a la nutrición, eh, ¿qué es lo que se va a realizar en este caso? Se va a buscar restringir el sodio, el potasio y el fosfato de la dieta de los pacientes. No queremos que el paciente entre en hiperfosfatemia o hipercalemia o sobrecarga de volumen. Es por ello. El requerimiento calórico de los pacientes, bueno, va a variar de acuerdo a la severidad de la enfermedad del paciente, pero se recomienda una ingesta calórica de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo al día.
En cuanto al requerimiento proteico del paciente, va a depender si este está en diálisis o de si tiene una enfermedad crítica. Si es que el paciente no requiere diálisis y está estable, no presenta una enfermedad con un gran compromiso vital, se puede optar por una ingesta de proteína diaria de 0,8 a 1,2 gramos por kilogramo. Pero si el paciente ya está en diálisis o presenta una enfermedad crítica, no queremos que el paciente que está en un estado hipercatabólico catabolice aún más y su cuadro se complique. ¿Ya? Entonces, en estos casos vamos a dar de 1,2 a 1,5 gramos por kilogramo de proteína al día. Y si es que el paciente no llega a alcanzar sus objetivos terapéuticos por la vía enteral de proteína, podemos optar por administrar aminoácidos parenterales. De igual manera, la restricción de fluidos o el manejo de los fluidos de los pacientes va a depender claramente del caso del paciente. Si está hipovolémico, si está hipervolémico, va a depender mucho. Para monitorear a los pacientes, se recomienda una medición diaria, al menos una vez al día, de creatinina, electrolitos, especialmente calcio total, calcio iónico. No queremos que el paciente presente que se nos pase una hipocalcemia en el paciente. Los niveles de fosfato, los niveles de potasio, también de magnesio, sumamente importante. Y monitorear el ingreso y salida de líquidos. Debemos tener un balance de fluidos adecuado. No queremos un balance positivo, tampoco un balance negativo. Y al menos una valoración con nefrología. Estos parámetros aquí mencionados, la frecuencia con la cual van a ser tomados, van a ser evaluados, va a depender claramente del cuadro de severidad del paciente. Si es que el paciente ya nos ingresó con una acidosis severa, quizá vamos a realizar la gasometría más frecuentemente. Si es que presentó hipercalemia severa, quizá tenemos que evaluar el potasio cada 2, cada 3, cada 4 horas. Así que, como les menciono, va a depender del cuadro del paciente. Y esto sería todo.